¿Qué será? Dimensión insólita. Te lleva hacia adentro, lo sientes. No hay parada. Tu cuerpo no puede parar. Movimiento, rotación, revolución, expansión, expresión. Ya no hay vuelta atrás. Descubrir tu propia dimensión insólita. Bienvenidos a Dimensión Insólita. Este programa tiene como objetivo dar a conocer una variedad de música electrónica experimental, chamánica, jazz, clásica y todo tipo de expresiones artísticas con sonidos experimentales o atrevidos. Tendremos entrevistas sobre terapias alternativas, psicología y una variedad de temas interesantes que harán encender bombillas en nosotros. Queremos que el oyente se embarque en un viaje sin moverse, sentir y experimentar con cada sonido y dejarse llevar con los ritmos y ambientes que se creen. Si tienes alguna sugerencia o quieres aportar tu trabajo, no dudes en ponerte en contacto con nosotros en Dimensión Insólita, insólita con 2 s, @gmail.com. Repito, Dimensión Insólita, insólita con 2 s, @gmail.com. Y empezamos a embarcarnos y a sumergirnos hacia la dimensión insólita.
simbolismo del cubo negro y su conexión con este planeta. El cubo negro es un símbolo poderoso y enigmático que aparece en diversas culturas y religiones a lo largo de la historia. En la cábala judía, esta figura geométrica representa la estructura del universo y la creación. Los musulmanes veneran la Kaaba en la Meca, un cubo negro que es el punto focal de sus peregrinaciones y oraciones. En el esoterismo occidental, esta misteriosa figura se asocia frecuentemente con Saturno, simbolizando límites, tiempo y materia. Pero, ¿cómo se relaciona este símbolo con el hexágono en el polo norte de Saturno? La respuesta puede hallarse en la geometría. Un cubo, visto desde arriba, proyecta una forma hexagonal. Esta conexión geométrica sugiere un vínculo más profundo entre el hexágono de Saturno y el simbolismo del cubo negro. Saturno, conocido como el Señor del Tiempo y la disciplina en la astrología y la mitología romana, a menudo se asocia con el color negro y la forma cúbica. Esta asociación proviene de su reputación como una deidad severa y restrictiva, que rige los límites y las estructuras de la realidad. El color negro simboliza el misterio, lo desconocido y, en muchos contextos, el poder oculto.
El hexágono en el polo norte de Saturno no solo es una maravilla científica, sino también una figura que resuena profundamente en el simbolismo esotérico. Al considerar el cubo como una proyección tridimensional de un hexágono, podemos ver cómo estos antiguos símbolos y fenómenos astronómicos se entrelazan. ¡Wow, wow, wow! ¡Qué comienzo! ¡Qué comienzo! Lo primero que escuchamos era Beyond the Canyon Arroyo, compuesto por Mark Morgan. Luego tuvimos a Metaman, que era de Venus, acompañado de Elle. Y después de este tuvimos el placer de escuchar ¿Por qué lloras, Blanca Niña?, de Emilio Villalba y Sefardita. Y ahora continuamos navegando en la dimensión insólita.
desarrollo psicológico en todas sus fases es un proceso redentor. La meta es redimir a través de la realización consciente al sí mismo oculto en la identificación con el ego. Conocer al sí mismo como la única realidad y todo lo demás como temporal y transitorio es liberación, paz y gozo. El sí mismo es la unión de los opuestos, representando el fin último del proceso de individuación. El sí mismo también podría ser llamado Dios dentro de nosotros. Dios dentro de nosotros. Vaya, eso es bastante profundo. Y esto es lo que nos va a llevar hacia el tema del que hablaremos hoy, que es el sí mismo. ¿Qué es el sí mismo? ¿Reconocemos al sí mismo?
Para esto vamos a tener a nuestro colaborador, Pedro Temblador. Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, muy bien. Un cordial saludo a todos los oyentes de este programa. El sí mismo. ¿Qué puedes decirnos sobre este arquetipo central del sí mismo? ¿Qué es el sí mismo? La imagen arquetípica que conduce a la unión del sistema psíquico consciente con el inconsciente es un punto central común que se ha llamado sí mismo. En la literatura de habla inglesa se utiliza la palabra self. Bien, esta etapa señala el final del sendero de individuación, en el cual el hombre alcanza su plenitud. En esta fase la realidad externa ya no está contrapuesta a la realidad interna, sino que se unifican. El sí mismo, el arquetipo del sí mismo, es el núcleo más interno de la psique. Es el arquetipo de la totalidad. Así como el yo es el centro de la conciencia, el sí mismo no es solo el centro de la psique, sino también su circunferencia, que abarca a la vez y simultáneamente lo consciente y lo inconsciente. El sí mismo es el centro regulador de la psique, es el poder transpersonal que trasciende el ego. Se puede decir que el sí mismo es sinérgico, ya que produce una concurrencia y encuentro de energías, de acciones y fuerzas diversas en un punto central. Así el sí mismo es una fuerza centrípeta que nos posee y reconcilia a nuestros opuestos en una unidad cohesiva. Se presenta como una profunda totalidad omnisciente. El sí mismo es el eje de la rueda y el esquema organizador colectivo. Diversos términos lo definen, aunque siempre es el mismo, pero depende de la cultura y de la tradición, ¿no? El sí mismo se ha llamado el yo superior, el gran hombre, el gran espíritu, el rostro de Dios, la esfera transpersonal, el rey del mundo, el hijo divino, el niño victorioso, el eje de crecimiento, el centro interior, etcétera, etcétera. Dios en mí mismo ha sido una expresión muy conocida, expresando que es el eje interior, que es nuestro maestro interior. En las distintas culturas y religiones se ha identificado el sí mismo con figuras divinas. Por ejemplo, Adán Casmón en la tradición hebrea, Antropos en la tradición gnóstica, el Cristo viviente en la tradición cristiana, el Buda interior en el budismo, Santo Ángel Guardián en la magia, el Atman en el hinduismo, Lekba en África, Krishna en la India, Quetzalcóatl en México, ¿no? Pero todos son nombres que expresan el mismo arquetipo del sí mismo. Vale, entiendo. ¿Y qué significa el surgimiento del sí mismo? El surgimiento del sí mismo unifica los mundos conscientes e inconscientes, abarcándolos a ambos. Su descubrimiento origina en nosotros una conciencia totalmente nueva y también una actitud amplificada hacia la vida. Vale, qué interesante está esto, sobre todo las dos partes, ¿no? Del consciente y el inconsciente. ¿Y cómo nos es revelado el sí mismo? El sí mismo nos es revelado por los sueños, por las visiones internas, por las sincronicidades, por los susurros cargados de significados que a veces escuchamos internamente, etc. Suele aparecer en sueños, mitos y cuentos de hadas en la figura de un ser superior, que puede ser masculino o femenino, puede ser un rey, un héroe, un profeta, un salvador, o también puede aparecer bajo la forma de un símbolo de totalidad, como un mandala o como por ejemplo el símbolo del yin-yang, ¿no? Numerosas imágenes parecen aludir a las acciones del sí mismo, evocando algún aspecto específico. Hay muchos símbolos para el sí mismo: la rueda, el diamante, una piedra sagrada, un árbol, una flor dorada, una rosa mística, una ciudad santa, un templo sagrado, una fuente prístina. Se la compara con el Santo Grial, con una montaña sagrada, como el caso de Arunachala, un lago sereno, etc. Ahí también se le asocian imágenes de ciertos animales, como el elefante, el toro, el caballo, el oso, pájaros blancos y negros, peces, serpientes, etc.
Vale, está muy bien, muy interesante. Y esta revelación es totalmente separada al género, ¿no? Da igual hombre o mujer, Sí. se muestra de esta manera, ¿no? Eso es muy neutral, como hemos estado anteriormente hablando del anima y el animus, pues para calcar eso, ¿no? Sí, son imágenes arquetípicas, por tanto tienen su aspecto luminoso y su aspecto oscuro, pero igual que tiene una aplicación a los distintos géneros. Pero en el sí mismo no hay división de género, ¿de acuerdo? El sí mismo lo tenemos lo mismo los hombres que las mujeres. Muy bien. ¿Y qué produce el encuentro con el sí mismo? ¿Qué pasa ahí? El encuentro con el sí mismo produce una gran satisfacción interna y profunda, y una amplificación de la conciencia y de la visión de la propia vida. Este encuentro genera también una purificación, una expansión y un crecimiento de nuestra psique. Realmente esta es una experiencia divina de emancipación liberadora. El sí mismo es la serenidad que enraiza en lo profundo. Nos sentimos como en casa, más calmados, seguros, armoniosos con la totalidad. En verdad somos amados y curados desde lo más profundo de nosotros mismos. Hay que tener en cuenta que como experiencia religiosa, el sí mismo trascendente es también llamado Dios, inmanente en nosotros mismos. Las experiencias del sí mismo poseen también una luminosidad característica de las revelaciones religiosas. Así que podría decir que el sí mismo es nuestro centro de gravedad y el organizador de los demás arquetipos, obviamente. El sí mismo es en su esencia y energía es colectivo, pero en su manifestación es individual. Su manifestación en cada uno de nosotros es propia y particular y específica, pero la energía del sí mismo es en todos nosotros, en esencia y en energía es colectivo. Vale, eso entonces, como comentas, el sí mismo trabaja en todos nosotros de la misma forma. Muy bien. ¿Y cómo trabaja el sí mismo en nosotros como tal? El sí mismo trabaja por medio de la dinámica de la compensación, buscando el efecto de encontrar el centro o el punto medio. O sea, cuando estamos desequilibrados de un sitio, él compensa el otro e intenta siempre que podamos estar en un punto medio estable. Al mismo tiempo provee al individuo, el sí mismo provee de la energía necesaria para su propia curación. Puede ser percibido entonces el sí mismo como un eje de crecimiento interior, cargado del sentimiento de percibir en nosotros una línea de vida que guíe y justifique nuestras elecciones, nuestra orientación y sobre todo nuestra libertad. Esto me ha hecho pensar un poco al hablar sobre el trabajo del sí mismo y la dinámica de la compensación, ¿no? Y el efecto del eje de crecimiento interior que tienen nosotros. Un poco como que es lo que nos impulsa, ¿no? A hacer, a embarcarnos, ¿no? A hacer este trabajo. Eso es como en cierto modo el impulsor, ¿no? Y me hace pensar un poquito también como en la historia interminable, ¿no? Donde Atreyu necesita impulsarse también o de la nada, todo eso como que lo impulsa para adelante, ¿no? Necesita ese empujón, ¿no? Cuando él realmente se encuentra a sí mismo, ¿no? Sí, la base de esto es que nosotros queremos compensar los desequilibrios que tenemos y queremos reconciliar los opuestos en nosotros mismos. Sabemos que tenemos un lado luminoso y también tenemos un oscuro. Tenemos conocimiento, pero también tenemos ignorancia, y este esfuerzo en el que se embarca una persona en el sendero de individuación o en cualquier camino espiritual es precisamente reconciliar estos opuestos y unificarse y esta un poco es la función del arquetipo del sí mismo. A Jung al parecer le interesaban mucho también los mandalas, ¿no? ¿Podrías contarnos algo sobre el tema? Sí, yo debo aclarar que para el próximo programa, que trataremos el sendero de individuación, vamos a hacer una explicación de los mandalas mucho más extensa y profunda y detallada, ¿vale? Así que no lo perdáis el próximo programa. Sí, Jung puso mucho interés en los mandalas. Los mandalas son dibujos o pinturas en los que múltiples figuras se corresponden simétricamente alrededor de un centro, según el esquema general de un cuadrado inscrito en un círculo.
Parece que Jung lo tomó de la tradición tibetana, también en la tradición hindú, en muchas tradiciones del mundo existen los mandalas. Pero Jung lo tomó específicamente de la tradición tibetana, en donde es empleado para dar una imagen de la divinidad y para concentrar el espíritu de la meditación. Durante un periodo de confrontación con el inconsciente, los mandalas aparecen como un símbolo de orden que conduce a una reorientación psíquica y a una sanación, a una curación. Así que el mandala podríamos decir que es el símbolo por excelencia del arquetipo del sí mismo. Pero ya digo que lo trataremos mejor al próximo programa. No quería finalizar el programa sin una perla de un gran maestro, Ramana Maharshi, que dijo: el sí mismo no puede ser encontrado en los libros, tienes que encontrarlo por ti mismo en ti mismo. Gracias. La verdad que has creado un montón de preguntas que las tendremos en el siguiente programa, claro, porque el tema de los mandalas, la verdad que se ve súper interesante, y creo que incluso nuestros oyentes, una vez que lo experimentaran, ¿no? Podrían sentir los efectos de estos mandalas, ¿no? En su psyche, en su misma persona, ¿no? Sí, además vamos a dar algunas instrucciones para que cada uno lo pinte en su casa. Pintar sí mismo es pintar los mandalas es una cosa preciosa, que es muy sanadora, muy curativa, terapéutica, y que, bueno, yo lo he usado en educación durante más de 40 años con mis alumnos y produce una tranquilidad, una paz, en fin, que es una cosa preciosa de conocer. Así que esperemos que el próximo programa podáis escucharlo. La verdad que sí, estamos expectativos del siguiente programa, va a estar muy interesante. Y bueno, esto nos va a llegar a continuar a embarcarnos en nuestra dimensión insólita. La ignorancia del sí mismo es la causa de la miseria actual. El conocimiento del sí mismo produce felicidad. El sí mismo es la única realidad que existe siempre, y el resto de las cosas solo se ven por su luz. El único propósito útil del presente nacimiento es volverse al interior y realizar el sí mismo. Solo el logro del sí mismo, el cual es la totalidad perfecta, el resplandor de la liberación, es el logro del verdadero conocimiento. El sí mismo está siempre ahí. Eres tú. No hay nada más que tú.
coração. Tua menina de cor, pedaço de bom carinho. Entrei no teu passo malandro, eu não sou como a tal Conceição. Chega de tanto exaltar essa tal de saudade. Meu caboclo moreno, mulato, amuleto do nosso Brasil. Olha meu preto bonito, te quero, prometo, te gosto pra sempre. Do samba canção ao primeiro apito do ano 3000. Eu vi chover, eu vi relampear, mas mesmo assim o céu estava azul. Samboré, Pemba, folha de Jurema, Oxóssi reina de norte a sul. Eu vi chover, eu vi relampear, mas mesmo assim o céu estava In the past 40 years, in almost every country in the world, the owners of physical, financial, and intellectual property have taken a growing share of the income, while the share going to people reliant on jobs and labor has shrunk. Today, a tiny, obscenely wealthy plutocracy and a well-padded salariat confront a growing precariat, consisting of millions of people with bits and pieces lives, stagnant and uncertain fluctuating earnings, and living on the edge of unsustainable debt. Those trends are the result of policy decisions that have made economies and societies more fragile and less resilient to shocks. They have raised 8 giants that block the road to a good society: inequality, insecurity, debt, stress, precarity, automation, extinction, and neo-fascist populism. Recurrent pandemics may become a 9th giant. To escape economic slump and tackle the 9 giants, everyone needs basic economic security. That is a public good, and it would improve public health. A modest, regular basic income paid to all individuals as a right, without condition, would also boost demand for basic goods and services.
taxes, kick-starting the wheel. It could be clawed back from the wealthiest through the tax system. While no panacea, a basic income as a right would rescue millions from economic hardship, curbing homelessness, suicides, and starvation. It would strengthen resilience, helping people to cope with shocks and setbacks better, and it would aid recovery by giving people the ability and confidence to spend. It would also be a much fairer use of public resources than the current morass of selective use. Longer term, experiments in various countries have shown that basic income security leads to better health, reduced debt, more productive work, improved status for women, and more harmonious family relationships. And it is affordable, especially if funded by eco-taxes and national capital goods. It can and must be done. Wow. La verdad que ha sido un viaje algo intenso. El primer tema que escuchamos era de Kruang Bing, llamado Hold Me Up, de Thank You. Después tuvimos Fola de Jurema con Nicolás Cruz y Arteria FM. Y también con Araguaya y Español. Y el último fue de Massive Attack, llamado por nuestros padres jóvenes, lo cual el texto de este tema es bastante potente e intenso. Y bueno, y llegamos a nuestro puerto y nos vemos pronto para viajar de nuevo en la dimensión insólita.